Estamos de regreso, mis amigos. Gracias por la sintonía, tal como les habíamos anunciado minutos antes. Ya está aquí con nosotros el doctor Washington Pesantes Muñoz, ex fiscal general de la Nación y actual docente universitario de Ciencias Políticas. Está con nosotros. Vamos a tener un conversatorio, pero al estilo de Cine Cable Televisión. En primer término, doctor, bienvenido a Quevedo, bienvenido a Cine Cable Televisión. Muchas gracias. El agradecido por esa entrevista soy yo, porque me da la oportunidad de dirigirme nuevamente a la ciudadanía de toda la provincia a través de Cine Cable TV. Estoy muy contento de volver acá, después de haber servido a la provincia como fiscal general del Estado. Cierto es que es mi obligación, pero lo hice con mucha dedicación, y casi todas las fiscalías que hoy existen en la provincia de Los Ríos, modestia aparte, los creé yo. Toda la infraestructura, absolutamente todo, porque aquí no había ni siquiera una oficina decente para atender a la ciudadanía de Babahoyo, de Quevedo, no había fiscalías en Vinces, Pueblo Viejo, Ventanas, Quimsaloma, que fue la última que yo creé. Buena Fe, un cantón tan grande, ni siquiera tenía una pequeña oficina de fiscalía. Imagínense lo que significa trasladarse 50 kilómetros para presentar una denuncia. Eso significaba impunidad. De modo que con mucha dedicación, con mucho esmero, vine acá innumerables ocasiones para entregar a la ciudadanía edificios de fiscalía. Hoy estoy en otro plano, ya de político activo, de fundador del movimiento Unión Ecuatoriana. No se olviden, quevedeños y luminenses, Unión de los Ecuatorianos. Esa es la consigna, unir los ecuatorianos para sacar al país adelante. Listas 19. Somos un movimiento el más nuevo que se ha formado en el país, con ámbito nacional. Hemos tenido un proceso de aproximadamente 2 años de bregar, de luchar, lo hemos hecho a pulso, de recorrer el país y recoger aproximadamente 500.000 adhesiones que nos han permitido ser reconocidos y asignados en el registro de movimientos políticos con el número 19. Listas 19, a ver. Eso me trae acá, a esta provincia, permítame decirle, a agradecer a la ciudadanía que confió en nosotros, nos dio su firma, su adhesión para reconocer al movimiento. Digo, aproximadamente 500.000 firmas en el país y 22 estructuras, es decir, casi todas las provincias del país, de manera que satisfechos por el trabajo que hemos realizado y presentarnos con la cara limpia, como dicen los quevedeños, para continuar sirviendo como lo hemos hecho a través de toda nuestra vida. Más de 30 años de servir al país. Nosotros no somos improvisados, no es que nos hemos cansado de la actividad privada y recién nos acordamos que existe otro país que no conocemos. Pero tengo la impresión que a usted le ha ido, le fue fácil, digamos así, construir este movimiento político. Porque mire usted que a otros les han hecho problemas en el CNE, con esto de las firmas, con esto de los rasgos y toda la cosa. ¿Será que tiene amigos dentro del CNE? Qué buena pregunta. Usted parte de las sospechas y de la observación que ha hecho de otros movimientos. En cambio, yo le puedo decir que cuando hubo el problema de las firmas, que yo comencé hace 2 años, nadie se atrevió a decir, nadie dijo Unión Ecuatoriana tiene una falsedad de una firma. Nosotros salimos nítidamente de ese proceso. Nos revisaron 2-3 veces y finalmente, sin necesidad de amigos, nosotros no nos pusimos a llorar como hicieron otros. Cuando no les reconocieron hace 2 años, nos dijeron no les falta firmas, y habiéndonos ya notificado que así lo teníamos, dijimos bueno, nos sometemos a las reglas de la democracia y continuamos en la recolección de firmas, de manera que ha sido relativamente fácil en la medida que no hemos tenido que pagar a nadie, en la medida que nos acercamos a un ciudadano y nos da con gusto, nos reconoce y dice usted fue el fiscal general, con gusto le damos la firma. En esa medida ha sido fácil. Difícil porque nosotros somos de los pocos, primero que no somos una empresa electoral que moviliza a sus empleados o al banco de la esquina cuando tienen que hacer un movimiento. Y otra cosa,
nosotros no hicimos un movimiento, una estructura política desde el poder, porque eso, a nuestro modo de ver, y respetando cómo piensan otros, no es ético. Además, la historia ha demostrado que esos movimientos, esos partidos que se hacen cuando están en el poder, se diluyen inmediatamente después que termina el gobierno, si alcanzan a terminar en un país de inestabilidad política. Ese ha sido el signo, esa ha sido la constante. Valga decir, en el 79 se formó un movimiento que se llamaba Pueblo Cambio Democracia, se terminó, también murió el líder. El gobierno de Sixto Durán Ballén también formó un partido que parece que se llamaba Republicano. Unidad Republicana. Unidad Republicana, que de unidad tenía poco y peor de republicano. Fue el gobierno, respetando al presidente en lo personal, que puso en venta casi todo el país, neoliberalismo puro. De manera que me permite decir que nos distinguimos, nos diferenciamos de todos los demás. Bueno, en todo caso, es un movimiento felizmente aprobado por el CNE, tienen un número que es el 19 y casi 19. Nos sacamos 20. 19 sobre 20 sobresaliente en cualquier parte, no somos muy ambiciosos. ¿Los colores de este movimiento cuáles son? Los colores representan al país. Primero, nuestro nombre es unidad. Unidad ecuatoriana. Unión, cohesión, solidaridad. Nosotros convocamos al consenso, al respeto. Otros se han puesto una serie de nombres que no dicen nada. Nosotros tenemos un nombre que es más que un membrete de unión de todos los ecuatorianos. Los colores azul, rojo, blanco, nitidez, transparencia. Y nuestro emblema es un cóndor, esa ave mítica que representa, si bien vive en los Andes, pero representa a todos los ecuatorianos, a todos los países andinos inclusive. Interesante. Somos una tercera posición política, me adelanto en decirlo, entre el pasado y los errores del presente. ¿Y el lema? ¿Cuál es el lema? Unión Ecuatoriana, listas 19, por el trabajo, la seguridad y la justicia. Trabajo, seguridad y justicia. Ahora bien, usted fue uno de los grandes amigos personales del presidente Rafael Correa. En una declaración que usted dio a la prensa, inclusive, dijo que iba a ser correísta a muerte. ¿Sigue siendo amigo del presidente Correa o ya cambió de opinión o seguirá siendo correísta a muerte? A ver, primero que yo nunca he dicho que soy correísta y peor a muerte, porque yo no soy incondicional ni de mi esposa. Hay una relación de mutuo respeto y yo jamás voy a negar de los amigos. Yo sigo manteniendo una relación cordial en lo personal con el presidente, le estimo mucho, fue mi compañero en la Universidad Católica de Lovaina, en donde él había llegado en calidad de becario, igual que yo. Casi toda mi vida estudié como becado, 13 años estudiado en las universidades. Y hicimos una buena amistad, discutimos mucho, ya son 20 años, sobre los problemas del país y pensamos que en algún momento al regresar al Ecuador podríamos contribuir a cambiar las circunstancias, al cambiar el país. A él se le dio la oportunidad y yo le he apoyado a él en 6, 7, 8 elecciones. Tengo identidades, pero también tengo diferencias. De manera que tampoco creo en los ismos, yo no creo en los personalismos, en los populismos. Sí he creído y creo todavía en algunos aspectos importantes. ¿Quién puede negar lo que se ha hecho en infraestructura, por ejemplo? Me gustaría continuar haciendo, como Unión Ecuatoriana, lo mismo y mejor con más transparencia y tolerancia. Y yo creo, más que en las personas, creo en las ideas. Creo en los principios. Le preguntaba esto, doctor, porque al formar usted como Washington Pesantes, ex fiscal de la Nación, amigo del presidente Correa, parte del Movimiento País, ahora al tener ya parte del Movimiento País? ¿Nunca fue del Movimiento País? En mi vida me he afiliado, he sido parte de ningún movimiento ni partido político. Solo de este de aquí. Creo, solamente esta es la primera ocasión. En el pasado nunca. Jamás. Ya. Pero evidentemente eso no significa que no haya tenido ideología. Simpatía. Yo no creo en aquellos políticos que dicen no tengo ideología. Es como un barco a la deriva que no sabe a dónde va. Una persona debe tener ideología clara. Muchas veces hay que poner de lado los aspectos ideológicos cuando se trata de trabajar por el país. Por ejemplo, la justicia no tiene ideología.
la seguridad de los ciudadanos que somos víctimas diariamente de la delincuencia, eso no tiene ideología. El trabajo no tiene ideología. De manera que dejo absolutamente claro, jamás he estado afiliado, y esta es una diferencia. Nosotros no anduvimos ni estamos recogiendo figuras políticas que anduvieron de uno a otro lado o golpeando las puertas en la farándula. Nosotros no esperamos tener respetables son los personajes que trabajan ahí, pero Baila la Noche no va a nutrir a Unión Ecuatoriana, ni vamos con todo y todo bueno, aquello. La intención de mi pregunta era esta, doctor. Es decir, con el antecedente de haber sido amigo del presidente Correa, ¿sí? ¿No se va a transformar Unión Ecuatoriana en algo parecido como Avanza? Usted es un observador agudo. Y lo que usted está diciendo es que Avanza es una especie de satélite del gobierno nacional. Lo formaron cuando el economista González ha sido nombrado director del IES. Ellos tendrán favores que pagar, tendrán compromisos que cumplir. Nosotros no vamos a formar un movimiento para ser satélite de nadie. Una cosa es que tengamos identidades semejantes, pero nosotros tenemos nuestra propia andarivel, nuestra propia visión, que le digo, insisto, no con el pasado. Nosotros no queremos que vuelva el pasado, aunque sea con otras caretas, con otros nombres, como dirían acá, reencauchados. Pero tampoco creemos que el país puede seguir desunido, que debe haber controversia todas las semanas. En fin, pensamos en la unidad de los ecuatorianos. De manera que no se extrañe si algún momento en adelante conversamos. Yo mantengo la relación personal de amistad, mucho respeto y cariño de amigos con el presidente de la República, pero yo no soy gemelo del presidente. En cuanto al pensamiento político, y hay serias diferencias. Se lo he dicho cuando hemos tenido oportunidad de hablar, lo he dicho en privado, y lo digo con mucho respeto, lo digo también públicamente. Interesante saber aquello. Ahora bien, manos a la obra, como diría el carpintero. Ya formó usted su movimiento, está aprobado, ya ha explicado claramente cuál es la dirección que quiere tomar. En lo personal, pues no reniega de haber sido amigo del presidente Correa. Todo lo contrario, ya, satisfecho. En todo caso, pues, ¿hacia dónde vamos? Hacia la cosecha de lo que viene, la próxima contienda electoral. Así es. Entiendo de que tiene estructura en la mayoría de las provincias del Ecuador, que pasan por 20 o 22 provincias. Esto quiere decir que tiene que ir armando los cuadros políticos para lo que se viene para la elección de candidatos a concejales, candidatos a alcaldes, asambleístas, y si la estructura lo da y las ganas suyas también de ser, en este caso, hasta candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo avanza este proyecto que no es fácil, doctor? Sí, mire, una precisión. Gracias por la generosidad de destacar que Washington Pesantes ha hecho un movimiento, pero yo le quiero decir, con toda consideración, no es que Washington Pesantes ha hecho un movimiento, lo han hecho miles de ecuatorianos en distintas provincias. Que yo sea la cabeza visible es una circunstancia que inclusive puede ser transitoria o pasajera. No hemos formado un movimiento para que Washington Pesantes, exclusivamente para que Washington Pesantes sea el candidato del 2007, estamos relativamente jóvenes, o el 2021, si no hay reelección indefinida hacia el próximo siglo. De manera que lo veremos, lo analizaremos en su momento. Se trata de formar un movimiento, una estructura política, más que de personas, de personalismos, de ideas, de principios, sacar adelante principios. ¿Y cuáles son los principios? El trabajo, la unidad de los ecuatorianos, insertar al país, apoyando al agricultor, al pequeño empresario, al campesino, al obrero. Impulsar el país, insisto, para insertarle en la comunidad internacional en un mundo globalizado y tan competitivo como es el que hoy tenemos. Pensaremos en su momento, obviamente que vamos a participar en candidatos a concejales, a juntas parroquiales, prefectos, alcaldes, presidentes, asamblea, en fin, todo lo demás. Pero eso se verá en su momento.
Hay algunos ambiciosos que creen que han nacido para presidenciables. A mí eso no me inspira. He trabajado por el país 35 años en distintos ámbitos, desde docente, que me enorgullezco de haber sido, de todos los niveles, juez, fiscal, y pues lo que me anima es servir al país. Ahora bien, el partido político, el movimiento político, se forma para acceder al poder. Caso contrario, yo formaría un club deportivo, un club social. Hemos formado un partido político y evidentemente el objetivo es captar el poder, porque solamente desde el poder se puede transformar la sociedad. En su momento decidiremos quiénes van a participar. Aquí en la provincia de Los Ríos y aquí en el Cantón Quevedo existe gente muy valiosa, empresarios, agricultores, estudiantes, profesionales que nos están apoyando. Entre ellos también saldrán los candidatos que representen al cantón y a la provincia. Ok, en todo caso el trabajo ya está en marcha. Está en marcha desde hace 2 años nosotros casi silenciosamente. Porque mira aquí... ¿Y sigue teniendo con dinero es fácil, adhesiones? ¿Se sigue sumando la gente? Entiendo que usted me está preguntando porque quiere adherirse, gracias. Mire, aquí pagan espacios publicitarios en medios de comunicación, es su derecho, y 3-4 meses antes de las elecciones se inventan una membreta y salen a la palestra. Nosotros hemos venido trabajando desde hace 2 años, como le dije antes, a pulso, y tenemos adhesiones, cada día más se van sumando, y aprovecho la oportunidad que me dé este medio para invitar a la ciudadanía. Mañana tenemos una reunión ampliada acá, una asamblea de simpatizantes, de aquellos que se adhirieron, de los que quieran ir mañana frente al mercado de los mariscos, se llama acá en San Camilo. En la plaza. Sí, en la plaza les invitamos para participar de la asamblea, para que conozcan nuestros postulados, nuestros principios, nuestros ejes programáticos. Usted me recuerda muchas veces el discurso de Andrés Vallejo en los buenos tiempos de la izquierda democrática, que se hablaba mucho de eso, sobre planes programáticos, ideología política. Pero bueno, es interesante eso, porque cuando no hay en un movimiento, en un partido, ideología, es como pegar algo con una goma que en cualquier momento se puede desprender. Les felicito por eso. Ahora, muy bien, lo que preocupa acá es esta cuestión, doctor, en la conformación de este movimiento político, que empiecen a caer los paracaidistas. Claro que usted hace un rato dijo que no quería saber nada de gente de la farándula, de esos famosos, entre comillas, pero desgraciadamente el pueblo que elige, si no ve una figura tan bien conocida, pueda que sea del fútbol, pueda que sea de la farándula, como que no le da su voto. ¿Cómo hacer entonces? Ya no tanto como Washington Pesantes, sino como movimiento político. ¿Qué haría la escuela de formación política de su partido para que los nuevos líderes de este movimiento conquisten el corazón y el voto del pueblo por sus capacidades intelectuales, por sus capacidades morales, éticas, por su pasado, por su currículum, y no por el pasado de la farándula o del fútbol o qué sé yo? Desgraciadamente, la política ha sido tergiversada. Aquí se cree que es un producto simplemente de marketing, vender una imagen, vender una figura conocida. Y yo no digo que no quiero saber, yo sí quiero saber de la farándula, de los payasos, de los circos, de todo lo demás. Pero cada quien ocupa su espacio. A mí se me ocurre que el puntero derecho o el back central, el número 9 de la selección anterior, excelente deportista, un ejemplo, pero como legislador yo creo que no puede contribuir. Cada quien, como diríamos nosotros, zapatero a tus zapatos. De manera que yo no quisiera encontrarme, me acuerdo de una propaganda, se abría un ascensor que decía Congreso Nacional, se abría el ascensor y aparecía un payaso. Si abrimos el ascensor nuevamente, no sé qué vaya a salir. Yo creo que un movimiento político, un partido político, debe ser una escuela de formación de nuevos líderes políticos,
¿Cómo se formaron nombres como los que usted me mencionó? Y gracias por la comparación, creo que tendrán sus valores. No todo el pasado, no todo es abominable, hay figuras rescatables, de caso contrario caemos en extremos. Insisto que hay figuras rescatables en el pasado. Desgraciadamente los partidos políticos no formaron lo que diríamos en el argot político cuadros, es decir, darles capacitación política, ideológica, ver nuevas figuras que emerjan, que sean capaces de tomar la posta, pero que no sea como lo que, por desgracia, hoy tenemos que contemplar el país. Se hablan de cambios porque no ha habido alternancia, no ha habido formación de líderes, y eso es un error, es una de las grandes falencias de los partidos políticos que, como dije antes, se hicieron para llevar a una persona al poder y nada más. Pretendemos nosotros que hoy, que hay figuras, hay hombres inteligentes, capaces, pero que no son conocidos en el medio político, con el transcurso del tiempo, en estos años va a salir una figura, 2, 3, 10 nombres de Quevedo, y quién sabe, no solamente para la provincia, sino para el país entero. De modo que esa es la forma de ir construyendo democracia, de ir construyendo un movimiento político que pretende ser una opción, una tercera opción, como nosotros lo llamamos, una verdadera opción, una tercera opción entre el pasado y el presente. Usted dijo en el inicio que este grupo abarca o le da la bienvenida a empresarios, a campesinos, a agricultores, y no se va a transformar, entiendo yo, en un grupo donde lo que más van a ver es abogados o es fiscales. De pronto se le entienda como que este es el movimiento de los abogados y de los exfiscales. En verdad que su pregunta es bastante interesante y diría en términos jurídicos hasta sugestiva. En mi organización hay muchísimos abogados. Perdón, doctor, es que recuerde que el adversario político se vale de todo. De pronto pueden decir, allá está el movimiento de los exfiscales. ¿Y los exfiscales son solamente yo? Y un fiscal que trabajó por el país y que nadie le puede decir, usted dejó de hacer tal cosa. Transformamos la fiscalía, hacer 100 fiscalías en 4 años es haber hecho en 4 años lo que no se hizo en 170 años de historia republicana. Acusé a los banqueros que causaron el peor caos, perdón, me emociona, hasta me fastidia, el peor caos económico en la historia de este país. Hice lo que haría un buen ciudadano y en esa medida he recibido el apoyo. Sí, me han condecorado los colegios de abogados, creo, de todo el país. Tengo un lugar preferencial que los que me han dado acá en esta provincia. Pero también están los médicos, muchos de ellos que fueron obligados a renunciar. Vea usted la paradoja de renuncia obligatoria, como que hubiera matrimonio obligatorio o divorcio obligatorio, así es el sí. De los que han sido obligados a salir, de los maestros, que como que a veces se desprecia la experiencia, después de 30, 35 años le jubilan obligatoriamente y le pagan en bonos. Entonces están maestros, estudiantes, no están, yo creo que en el fondo de su corazón, la gran mayoría de fiscales. Yo encontré una fiscalía imperceptible con algo así como 200 fiscales y dejé en 700 fiscales. Bueno, se hicieron cambios trascendentales en la fiscalía. En el fondo de su corazón, esa gente que está en la fiscalía, sin duda que me apoya. Nadie está militando activo en Unión Ecuatoriana. Los campesinos que recibieron el servicio que yo los pude dar, cumpliendo mi obligación. Nunca en este país, en el campo, los campesinos, los que hablan quichua, los huaras, tenían una fiscalía. Yo formé como 15 fiscalías. Testimonio, lo dije de inicio, ¿cuándo iban a imaginar antes de nuestra administración en Vinces, en Buena Fe, Valencia, que abrí yo con el prefecto Troya, que me acompañó, me recuerdo, Mocache, Quinsaloma, Baba, las fiscalías? De manera que toda esa gente es la que se ha sumado a Unión Ecuatoriana. En la visión de que haya una mayoría de abogados. Son amigos, en todo caso. Quisiera que todos los abogados, a quienes, dicho sea de paso, se les ha angustiado en el ejercicio profesional,
no se permite hablar con los jueces, con los fiscales, como que los abogados estuviéramos contaminando. Se quitó el derecho a la agremiación, no hay necesidad de afiliarse al colegio de abogados. Ahora cualquier pirata puede ejercer el derecho, entre comillas. De manera que toda esa gente nos está apoyando. Y más aún, permítame decirle, ya que hablamos de abogados, que casi es sinónimo de justicia, hoy vivimos el momento más doloroso de la justicia. Si uno pregunta a los ciudadanos si están bien tratados, si los juicios son más rápidos, pregunte a los abogados si ellos están convencidos de que la justicia avanza. Doctor, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresaremos para seguir con este diálogo. Un diálogo aquí en Cine Cable Televisión con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Washington Pesantes Muñoz. Ya regresamos. Gracias por la sintonía en Cine Cable Televisión Canal 7. Hoy con la presencia del doctor Washington Pesantes Muñoz, diríamos así, el líder máximo de este naciente movimiento político conocido como Unión Ecuatoriana Lista 19. Como lo dijo el doctor, por un puntito no se sacan el 20. Doctor, con toda esa experiencia adquirida en la Fiscalía, con todo ese aporte que usted ha brindado al Estado y al Ecuador como abogado, en el tema de seguridad ciudadana, ¿cuál es el aporte que daría el movimiento a este tema que hoy por hoy preocupa a muchísimos ecuatorianos, la seguridad? Nosotros, a través de Unión Ecuatoriana Listas 19, propendemos a profundizar los cambios radicales, creo que los únicos cambios en las últimas décadas profundos que se hicieron en la justicia a través de la Fiscalía. Podría resumir para que la gente me entienda bien: lucha frontal contra la delincuencia. No se puede eliminar, porque eso sería mentira, pero reducirlo al mínimo, minimizar, controlar para que el ciudadano pueda transitar libremente por las calles, para que el niño, para que el anciano que se quede en su casa no sea víctima de delitos, para que no sea noticia de todos los días del sicariato, en donde, dicho sea de paso, de cada 3 casos, 2 son con individuos extranjeros. Es necesario luchar frontalmente contra la delincuencia. La delincuencia que, lejos de decrecer, va incrementándose. Creemos que al país le falta muchas cosas, pero quisiera reducirlo, porque eso sería motivo de toda una discusión, toda una conferencia. Al país le falta articular políticas de Estado, políticas públicas. Mire usted cómo el Estado, criticable para unos, rescatable para otros, pero tiene una política económica. El país tiene una política social, aumenta o disminuye los bonos, tiene una política fiscal, tiene una política monetaria, en fin. Tiene políticas, pero lo que no tiene el Estado es una política de seguridad, lo que técnicamente sería una política criminal, en donde se articulen una serie de factores, en donde trabajen articuladamente. Primero debemos tener leyes claras. ¿Qué sacamos a hacer? Un nuevo código orgánico integral penal que sube usted. Voy a poner un ejemplo clarito: el 10 de agosto entra en vigencia un nuevo código penal y la gente aspira a que eso ayude a cambiar el sistema. Digo, ¿qué sacamos? Subir de 25 a 28 años la pena de reclusión, la pena privativa de la libertad por sicariato. Si en el mismo código, en el segundo libro, en el tercer libro, se mantiene o se regresó algo que había antes y que se eliminó un tiempo, pero otra vez están regresando al famoso 2x1. Le ponen 28 años por buen comportamiento que tienen todos los presos. Esa ha sido mi constatación. Van a salir a los 14 años. ¿A quién engañamos? ¿A quién estamos engañando? O sea, eso ya está incluido en el nuevo Código Penal. Está en el nuevo código, incrementado la pena, y en el código de atrás está el 2x1 que beneficia
como presidente del Consejo de Rehabilitación Social, que he sido por años como miembro del máximo organismo que dirige el sistema penitenciario, sé precisamente qué es lo que está sucediendo. O sea, quedamos casi en las mismas. Entonces, si no hay un código coherente, si no hay nuevos modelos de gestión que permitan perseguir efectivamente y sancionar, es que ¿cómo podemos disuadir, persuadir a otra gente a que cometa delitos o infundir miedo si cabe? Si una sentencia como la de la semana pasada se expide a los 14 años, si seguimos con procesos caducos, entonces la ley no tiene el efecto preventivo. No hay una articulación de trabajo entre los actores del sistema de justicia, jueces, fiscales, policía judicial. Lo que se transitó cuando dirigí la Fiscalía en este tiempo ya no existe. No hay un involucramiento de los gobiernos seccionales ni de la ciudadanía. Yo sí puedo decir que en mi administración los fiscales visitábamos fuera de nuestras horas de trabajo. Hicimos una campaña que duró más de un año, visitábamos a la ciudadanía para capacitar sobre normas de seguridad, sobre organización en los barrios, porque caso contrario no es posible luchar contra la seguridad. No existen contra la inseguridad, no existen recetas mágicas. Yo no creo, como experto que soy en criminología, que el hacer una sociedad de delatores, el pagar para los más buscados, porque cuando comenzó este programa hace 3 años pensamos que eran 10 los más buscados, eran 15, 100, 200, y ahora que estamos creo que buscando los restos de Rumiñahui y pagando aquí en Alicia. A ver, no existen políticas articuladas respecto de seguridad ciudadana, y ese es un aporte importante que nosotros le hemos hecho y queremos profundizar el momento que esté a nuestro alcance influenciar o decidir sobre seguridad. Pero seguridad también implica que las leyes se respeten. Eso significa certeza jurídica. Más, cuando se hacen leyes a la medida y cuando se requiere nombrar un funcionario el día de mañana, pero no puede porque no tiene la edad, por ejemplo, para dirigir el seguro, y le pedimos que la Corte Constitucional haga una interpretación, lo hace a medida y urgente hasta mañana. La gente dice, pero ¿cómo es esto? Las leyes se cambian de un día al otro de acuerdo a las necesidades de quienes gobiernan. De manera que todo esto es parte de la seguridad, de la certeza que debe existir en un país. Si no hay seguridad legal, no hay inversión. O sea, si no hay respeto a la ley. Evidentemente. La ley decía que para ser director del IES se requería tantos años de edad. 40 años. Le dieron una interpretación y aprobó el chico. Y así va a ser. Eso es solamente un ejemplo. ¿Qué criterio, más allá de las personas. ¿Qué criterio le merece a usted el estado actual de los jueces? Antes una persona podía acercarse y conversar con un juez para ver cómo estaba su caso, en qué estado estaba su caso judicial, penal o civil. Ahora los jueces están prohibidos de sostener un diálogo. Si aparece un video donde se observa a un juez en una conversación con una persona, ya ese juez está en serios problemas. Significa que hay una desconfianza de la judicatura, de quienes administran el sistema de justicia, desconfías de sus jueces. Están los jueces bajo sospecha, porque si Juan y María, que están siguiendo un divorcio, se acercan a hablar donde el juez, pues entonces será para ofrecerle alguna coima, para presionarle, y por eso es mejor no evitar que se reúnan. Estas novelerías se pusieron en un código, porque ahora todo es orgánico, en un código orgánico que reemplazó la antigua ley que regía la función judicial, la ley de la función judicial. Se puso que los abogados no puedan acercarse, distanciaron a los abogados, a las personas de la justicia, y yo me opuse en 2009. Claramente ese proyecto que mandó a hacer el ministro de Justicia con un costo de $60.000, yo dije, este código va a llegar a ser un óbice para que haya una justicia más ágil, transparente. El tiempo me ha dado la razón 5 años después. Yo veo con desazón que hoy la justicia en el país vive unos momentos bastante neurálgicos. ¿Cómo puedo creer yo que en un país civilizado,
independientemente de las personas que estén involucradas en el caso. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible creer que una persona que está siendo juzgada por peculado a los 5 años se le ponga una pena de 3 meses? Y a una persona por delito de injurias se le sancione con una pena 6 veces mayor, se le ponga 18 meses de cárcel. No hay ningún sentido de proporción. Y yo no estoy diciendo con esto que el presidente ha influido. Lo que creo que hay jueces que han confundido su rol o no entienden su rol, que no es la de cortesanos, sino de administradores de justicia. Y hay muchos de estos jueces que llegaron a la corte, a algunas funciones, hay excepciones, desde luego, que llegaron sin ningún mérito, que entraron por la puerta de atrás y dieron al traste con el discurso de la meritocracia. De manera que hay mucho que hacer en la justicia. Por eso que hemos formado además un movimiento, porque hay problemas que no se solucionan en el país. Lamento decirlo, pero si es que viene un régimen a futuro, un gobierno de un signo distinto, va a emprender otra enésima reestructuración de la justicia, porque estamos perdiendo la mejor oportunidad de transformar la justicia. Y digo la mejor por una simple razón. El presidente sí entendió desde hace tiempo que había que cambiar la justicia e invirtió dinero. Desgraciadamente, en mucho hay despilfarro. Doctor, ya para llegar a la parte final de este diálogo, le anticipé una pregunta que de pronto puede resultarle incómoda a usted, pero hay que hacerla porque la pelea en la política es así. Es como dicen en el campo, con diente y muela, ¿verdad? Cuando ya estén en plena batalla, digamos así, ya en el campo electoral, van a decir que usted, que es el máximo líder de Unión Ecuatoriana. Unión Ecuatoriana, listas 19. Exactamente. Por la seguridad del trabajo y la justicia. No sé si de pronto el caso Chevron Sí. sea el talón de Aquiles para el doctor Pesantes. Según lo que yo leí, se dice que usted no encontró indicios para acusar a Chevron. ¿Qué diría usted para defenderse cuando digan, ¿qué pasó con el caso Chevron? ¿Por qué, si el gobierno a través de 1000 testimonios dice que el Chevron sí afectó al Ecuador, por qué el doctor Pesantes, cuando fue fiscal, no encontró entonces indicios? Yo les voy a decir al que pretenda insinuar al menos que son mentirosos, que esa es una patraña, es una falsedad, por lo siguiente. El caso Chevron, cuando yo llegué a la Fiscalía General del Estado en el mes de diciembre del 2007, había sido archivado en el 2006 por la señora Cecilia Armas, que hoy funge de fiscal subrogante, es la segunda en importancia en la Fiscalía. Y es Washington Pesantes, yo, en el año 2008, que reabre ese proceso que estaba en el archivo, archivado por la señora. Eso lo dijo el señor Alexis Mera, y por eso pidió que se aleje la señora Armas de la Fiscalía. Yo reabro, y no estoy lanzando fuegos artificiales, voy a la corte y acuso de falsedad de instrumento público, porque se trataba de un documento, de un acta en la que funcionarios del gobierno del arquitecto Héctor Gramballén firman y dicen: los ecuatorianos estamos de acuerdo en que Chevron ha remediado todos los daños ambientales, todo está perfecto. Eso es mentira, eso se llama falsedad ideológica. Entonces, aquí en ese documento contenía declaraciones falsas. Y yo inicio un proceso y acuso ante la Corte. La Corte dice: anulamos el caso porque antes de que el fiscal acuse debía haber una declaración de un juez de lo civil. Y yo discrepé, pero hasta ahí podía llegar como fiscal. De modo que mejor ese va a ser un tema de campaña a mi favor si alguien pretende. Pero yo no he pretendido utilizar los casos judiciales a mi favor. Mire usted, el caso Maguad no se hubiese sentenciado hace la semana pasada si Washington Pesantes no hubiese reabierto. Asimismo archivaron el caso en el 2005. Yo voy a la Fiscalía, recopilo, acopio más de 5.000 documentos y voy al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jaime Velasco, y le digo: suficiente mérito tenemos para reabrir el caso Maguad. Acuso y hoy tienen sentencia.
Después se dice que la Revolución Ciudadana sentenció, pues es el problema de ellos, pero ¿quién reabrió? Fui yo. Y le digo otro caso. Y yo no soy de los que salgo a lloriquear ni a lamentarme. A mí me han molestado, me han perseguido por un caso. Petrobras. Lo que sucede en Petrobras que se le perjudica al Estado en miles de millones de dólares. Esta empresa brasilera, que inicialmente fue de los señores Isaías, con un nombre de Caimán o Petromanaví, sacó el petróleo de forma horizontal de un pozo que no les correspondía. Archivaron ese caso antes de que yo sea fiscal. Cuando yo llego a la fiscalía, reabro el caso, pero no porque yo quiero, sino porque hubo una pericia en el Ministerio de Recursos Naturales, el economista Costa me envía, yo con eso reabro y acuso. Digo, aquí hay peculado. Viene este nuevo fiscal y dice, el fiscal ha reabierto de gana este caso. Yo no acuso ni me abstengo. Es como decir, esto es negro y es blanco, y el señor contesta que no es ni blanco ni negro, sino redondo. Debía acusar o abstenerse, y él dice, pido la nulidad de lo actuado por la fiscalía, cuando yo presenté ya por escrito un dictamen acusatorio. Y pido que le sancionen en costas por haber reabierto el caso al fiscal. Y me están pretendiendo sancionar en costas, quizá usted habrá escuchado de los ecuatorianos. Ahora resulta que los patriotas que defendemos, que acusamos el interés nacional, somos perseguidos, porque inclusive hay una indagación previa en contra del perito que me dio la razón a mí, que dio la razón a la fiscalía, y están administrando justicia los que estuvieron involucrados en ese caso. De manera que, si usted me menciona estos casos emblemáticos, el que va a salir ganando, yo soy una persona decente que no me gusta utilizar estos casos políticamente, el que va a salir ganando soy yo, porque yo sí defender el interés del Estado. Banqueros, narcotraficantes. Le digo algo para terminar, porque yo podría hablar de muchas cosas. Qué mejor que me siga preguntando y que usted sea un periodista acucioso. Cuando yo salí, el principal caso de narcotráfico de este país, en la historia de este país, entregaron los bienes del operativo Ciclón. Cuando yo fui ministro fiscal, jamás, inclusive les enjuicié a los jueces que quisieron devolver los bienes. Esperaron que yo salga y viva la fiesta. De manera que yo sí tengo elementos para decirlo, y lo voy a decir con la frente en alto, porque nadie le puede decir a Washington Pesantes, este ha sido su talón de Aquiles para recoger sus palabras. Interesante. Bien, amigos, el tiempo se nos agota. Esta conversación es interesante y sigue siendo interesante. Habrá otro momento para conversar con el doctor Pesantes. Como ustedes lo habrán podido observar, es un hombre muy locuaz, muy carismático, y como dicen los que entienden de marketing, es hasta telegénico. Sale bien en la pantalla. Y entendemos de que su movimiento pues va a tener la acogida del caso. Le dejo en la parte final, doctor, para que invite a la comunidad quevedeña para que le acompañen mañana en un evento que nos dijo al inicio que se va a realizar. Gracias nuevamente la invitación, el reconocimiento, la gratitud de quienes formamos Unión Ecuatoriana, quienes se adhirieron. Adhiérase a nuestro movimiento, le invitamos, usted va a ser escuchado, y si hay primarias vamos a respetar la voluntad de quienes elijan, no va a haber cambios. Invito a la ciudadanía, agradezco el haberme acogido como siempre acá en la provincia, y quisiera llamar a la unión, por eso nuestra Unión Ecuatoriana no solamente es un nombrete, unidad, cohesión de los ecuatorianos. Felicitar a las nuevas autoridades, los nuevos alcaldes, concejales, ha habido aquí una renovación en casi toda la provincia, desearles el mayor y el mejor de los éxitos, que dejen de lado intereses partidistas, movimientos, en ese caso sí, no les digo renuncien a la ideología, que eso no es posible hacer, pero en función de los intereses de Quevedo, de la provincia, del país, hay que renunciar, hay que dejarlo de lado y apoyar para que vayamos juntos a construir el país que todos queremos, el país de nuestros hijos, un Ecuador solidario, fraterno, respetuoso, en donde todos los ecuatorianos tengamos capacidad, posibilidad de opinar sin temor a represalias. Muy buenas noches a usted y a quienes lo escuchan. Bueno, gracias, doctor, por su presencia. Mañana una reunión en el Malecón de San Camilo, cerca de la Plaza de Mariscos. Mis amigos, este ha sido un diálogo con el doctor Washington Pesantes Muñoz, ex fiscal de la Nación Ecuatoriana y actual docente
de la materia de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Quito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Despedimos de esta manera el espacio informativo correspondiente a este día y la invitación para que nos sintonicen mañana. Como siempre yo les digo, a la misma hora y por el mismo canal. Buenas noches.